ni siquiera se sabe el origen y es una cosa desastrosa. La pregunta específica es, ¿eso no puede estar incluido en el NON cuando van a, que el tema de la calidad de los genéricos, para que quede cubierto allí? No sé, o sea, no conozco, a lo mejor estoy diciendo una locura total, pero pues no lo sé. La segunda pregunta que te hago es, de la reunión que tuvimos con el senador Mayans, él proponía una ley de innovadores, donde a través de esa ley de innovación o innovadores podría rescatarse una cantidad de presupuesto para cubrir las enfermedades como la hipertensión pulmonar. Quizás, como tú dices, la asignación inicial del presupuesto no sea suficiente, pero que se me ocurre pensar que quizás seguir impulsando con esta ley pudiese complementarse parte del presupuesto para que haya obviamente más alcance. Y la tercera, en cuanto al entrenamiento a los médicos, en la LAT, que es la Asociación Latinoamericana de Tórax, que se acaba de hacer el congreso en Chile, dentro de 2 años es México la sede. Y para fortuna de todos los mexicanos, el presidente de la LAT es mexicano y el presidente de Circulación Pulmonar, que es quien dirige hipertensión pulmonar, también es mexicano. Yo creo que sería bien importante poder incluirlo dentro de bueno, o sugeriría que fuese incluido dentro de este proceso de la Cámara del Senado alguno de estos doctores. ¿Por qué? Porque ellos tienen también asignaciones de presupuestos y pueden hacer las conferencias de concientización a los médicos. Gracias. Bueno, no tengo todos los elementos para contestar las preguntas porque están, según mi entender, el medicamento genérico tiene el mismo componente activo, por lo tanto debiera ser igual. Cuando hablamos de similares es donde ya es otro medicamento, por eso es similar, o sea, no es genérico. ¿Sí? El genérico lo único que hace es se pierde la patente, se utiliza el mismo componente activo, que no sé si esté bien dicho eso, y tendría que ser igual y causar el mismo efecto que el medicamento de patente. El problema es cuando compramos similares, porque los similares no tienen ninguna garantía de que sea el medicamento ni la dosis que trae prescrita cada uno de ellos. Estos medicamentos pudieran estar cubiertos en la NOM, la verdad es que no sé si la NOM llegue a tanto, o sea, yo no tengo idea, ¿no? Yo lo que creo que sí podemos ver qué regula eso, y eso lo regula la COFEPRIS, según entiendo, y hablar con COFEPRIS para que se regule eso adecuadamente, eso sí se pudiera hacer. Lo que dijo el doctor Mayans, el senador Mayans, es un asunto de reasignación de recursos a través de los ahorros que se hacen en la adquisición de los medicamentos. Eso funcionaría si el presupuesto se dedicara a lo mismo que ya se compró, pero presupuestalmente cuando tú adquieres lo que dijiste que ibas a adquirir y sobra dinero, se considera una economía y esas economías tienen un proceso de asignación que no necesariamente tienen que ser el mismo medicamento o el medicamento, sino que se van a las prioridades que tiene cada institución, que reflejó desde un principio su proyecto de presupuesto y a lo mejor no está contemplado el dinero. O sea, sí pueden ahorrar, pero a lo mejor ese recurso ni siquiera va a parar para la compra de más medicamentos. Es muy volátil porque va a depender de cómo se planteó el proyecto de presupuesto original. Pero yo había entendido que la ley de innovadores justamente lo que protegía era eso, que el ahorro de la compra mancomunada anticipada fuese dirigida. Era compra anticipada. ¿Perdón? Era compra anticipada. La compra anticipada, sí, bueno, del ahorro de esa compra anticipada o consolidada, ese ahorro fuese designado, no se perdiera, porque lo que decía es, al final ese ahorro se pierde y no se sabe a dónde va a parar. Entonces, específicamente que esta ley agarrara ese dinero que está de ahorro y se reasignara a medicamentos innovadores para la hipertensión pulmonar. La mayoría son innovadores porque son medicamentos nuevos, eso era lo que había entendido.
De hecho, cuando se presente la solicitud de recursos, uno de los candados, o sea, se llama fundar y motivar la propuesta. Y en esa fundamentación que se da, se tiene que decir, y lo marca la ley, se tiene que decir de dónde van a salir los recursos que requieres. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, pues saquémoslos del impuesto al pecado. ¿Cuál es el impuesto al pecado? El IEPS, ¿no? Al refresco, al tabaco, al alcohol. Ese tiene un impuesto que incluso lo quieren incrementar. Entonces, de ahí pudiera salir parte del recurso. Entonces, el origen del recurso y el destino del recurso. Y evidentemente, se deja la puerta abierta para que la ley, cuando se apruebe, pues se pueda tomar el recurso de ahí, si es que se puede canalizar. Pero ya cuando entra uno a la realidad de los presupuestos, la Secretaría de Hacienda hace muchas cosas para que ese dinero no llegue. ¿No? ¿Puedo? Mi experiencia personal me dice que no va a tener futuro. Mi experiencia personal. Yo quisiera que tuviera futuro, porque lo que está planteando el senador Mayans es algo que las leyes ya dicen. O sea, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que se deben de administrar los recursos adecuadamente y se deben de hacer los procesos para hacer las mejores compras en las mejores condiciones en las instituciones. Eso lo dice la Constitución. El asunto es todo el proceso de adquisición y después de reasignación de esos recursos que quedan. Y ahí Hacienda siempre tiene un recoveco para tomar los recursos y no dárselos. No vale la pena tratar de seguir haciendo lobby con esto. Sí, o sea, ese tema también está incluido en este proceso y ahí tendríamos que dividir. Al menos tener una posibilidad. Sí, o sea, yo lo que les digo es, sí hay cosas que podemos empujar, que podemos seguir, darle seguimiento, pero hay cosas inmediatas que van a dar un resultado rápido y después se pueden ir conjuntando todas estas acciones. Germán, perdón. Gracias, Pablo, no te preocupes. Primero, nada más una nota al margen, justo sobre el tema que estamos tocando. Dentro de las bolsas presupuestales hay bolsas que son más jugosas, mija. Hay bolsas en las que todo el mundo tiene el ojo puesto. Una es justo los ahorros que están generando las consolidadas, que a nosotros nos suena una cantidad grande, en realidad es de los ahorros más chiquitos que se tiene dentro del gobierno federal. Pablo acaba de comentar uno que en realidad es una bolsa enorme, el impuesto que están generando sobre tabaco y sobre refresco. El último cálculo que sacaron es que el ahorro fue de 50,000 millones de pesos. Es del tamaño del recorte presupuestal último que tuvimos para salud. Ese impuesto. Ahora, no somos los únicos que tenemos esa información. Todo el mundo está peleando por ese presupuesto. Entonces, hay que tener los motivos, la información, el fundamento suficiente para decir cuánto queremos. De ahí yo creo que brinco directamente al tema que tocaba el doctor. Tenemos que pedir lo más que se pueda, sí, como asociaciones de pacientes, como laboratorios, sí, pero también muy conscientes de cuánto dinero se tiene, porque si pedimos algo que esté también fuera de las posibilidades, ni siquiera van a tomar en serio la propuesta. Tiene que ser una propuesta demasiado estratégica, demasiado inteligente. Por ejemplo, me gusta mucho lo que platicábamos en cuanto a los costos, el cálculo seguramente está muy bien hecho. En esta mesa me parece que está faltando un actor que es un actor importantísimo, que son los tomadores de decisión, los que a final de cuentas deciden con qué se va a atender. Entiendo que mucho del foro que viene, el del 5 de octubre, es justo tocar a esos tomadores de decisiones. Su mentalidad es diferente. En cuanto a lo que platicaba Pablo ahí, que es responsabilidad de los laboratorios tener los sometimientos listos, me parece que eso es lo mínimo que podemos hacer, por lo cual celebro también el compromiso de ponernos todos en la mesa y compartir información. Me parece que esos pasos también son interesantes. Los sometimientos los hacemos de manera constante, es el estira y afloja de las negociaciones con gobierno. Algo que podemos entender en ese estira y afloja es que su mentalidad es completamente diferente a lo que estamos planteando en esta mesa. Ellos están buscando ahorros, cómo llegar a más pacientes con menos recursos y sabiendo que el año que sigue les van a recortar más y que tienen que llegar a la misma cantidad de pacientes. ¿Cómo vamos a atender eso también? Porque la misión del gobierno también es brindar la mayor cantidad de salud y además lo tienen por obligación, pero tienen una bolsa finita. ¿Qué vamos a hacer? Y eso nos toca a todos, nos toca a las asociaciones, nos toca a los laboratorios, porque a final de cuentas esas son las fichitas con las que estamos jugando. No hay más.
es algo que tenemos que prever. Todos los temas que tocaba el doctor, creo que son temas que nos atañen no solo en esta mesa, no solo en este tema de hipertensión pulmonar, son temas que tocan como industria. Yo creo que cada uno le podríamos abrir un foro, algunos ya lo tienen. El tema de los genéricos, desde mi muy particular punto de vista, me parece que la industria tendría que tener una posición más fuerte, sobre todo la industria que se dedica a la innovación, porque el tema de genéricos es necesario y es importante, y un sistema de finanzas y de salud sano debe de tener genéricos, pero también medicamentos de patente, y estos segundos se nos están olvidando. Estos son los que hacen la innovación, estos son los que traen las nuevas moléculas para que después se abaraten los costos. Entonces, yo creo que la industria debería de tener una postura más fuerte ahí. Presupuesto, los recortes van a seguir, al menos los próximos 2 años y hasta que tengamos una nueva administración, pero como se ven las finanzas en el mundo, los recortes van a seguir. Algo que sí podemos hacer es que los recortes no solo se vayan a salud. En lo que va de este sexenio no ha habido una reforma de salud y todos los recortes nos pegan. ¿Quién tiene que exigirlo? Yo creo que todos nosotros. Compartir los datos, yo creo que con eso cierro mi participación. Por parte de Bayer, sí a compartir los datos, sí a que tengamos una autoridad que también regule este manejo de la información, esta clasificación. Me gustó mucho lo que comentaron por acá en cuanto a las iniciativas ciudadanas. Es algo que a mí me gusta en general, esos temas añado otro concepto a la mesa, es gobierno abierto, es algo en lo que se está trabajando ahorita, que es cómo vas a involucrar a estas personas que gobiernas en la toma de decisiones. Entonces, ahí es donde entra Open Data, ahí es donde entra la iniciativa ciudadana. Está padre, son conceptos que todos tenemos que explorar y empaparnos. Hay que entender también un poquito los procesos, ¿no? El motivo de la iniciativa ciudadana no está mal, está hecha para que el ciudadano diga, esta es una ley que tiene que pasar. El 3 de 3 recolectó muchísimas firmas. Desafortunadamente no tomaron en cuenta que la siguiente aprobación es justo de los legisladores, a los que afecta la ley 3 de 3. Entonces hay que prever, hay que aprender de lo que va pasando para ver cómo no nos vuelve a detener la misma barrera. Creo que es mucha información la que tenemos en la mesa. De nuestra parte, la mayor colaboración hacia todos los sectores. Y también aprovecho para disculparme, voy a tener que salir en unos minutos, tengo que partir al aeropuerto, pero me da mucho gusto esta reunión. Quedo pendiente de los compromisos también que se establezcan en esta. Una petición nada más. Gracias. A mí se me ocurre si lo que nos falta en la mesa son los tomadores de decisiones, hacer como un mapa también de personas que pueden influir en una meta como la que tenemos nosotros. Y yo creo que entre todos, nunca sabes quién de los que está aquí sentado en la mesa es el hermano de ese tomador de decisión. Entonces, yo un poco la petición hacia ustedes, industria, hacia Pablo, a Paula, que conocen el medio, sería abrir esta información a decir, a ver, ¿quiénes son las piezas claves en todo este mapa? Y entre todos, pues buscar. O sea, yo creo que esa parte de la toma de decisiones que comentaba Pablo, por eso es importante abrirla, porque en el tema de los recursos que cada uno tiene, hay muchísimo más que dar, yo creo. Y ahorita que escuchas a Humberto, te das cuenta la cantidad de cosas que sabe de cuestiones de ley, de políticas públicas. Y si sentáramos aquí a tantos médicos comprometidos lo tendrían, y tantas personas, o sea, hay muchas más personas que no podemos traer aquí en la mesa, pero que sin embargo quieren sumar. Entonces, a mí se me ocurre que si tienes un objetivo, tendríamos que tener claro bien quién es el mapa. Si ustedes lo tienen, compartirlo y poder sumar actores, sumar personas y poder cerrar mejor esa pinza. Yo creo que entre más sumemos en todos los temas, en políticas públicas, en temas de concientización, lo vamos a hacer mejor. Entonces, mi intención concreta, y no sé si el consenso del grupo, sería abrir esa información de quiénes son los tomadores de decisiones, a quiénes más habríamos que llamar a la mesa para sumar y buscar qué más podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, sí, también esa parte, específicamente el mapa que manejamos hacia este lado es algo que yo construyo, es algo que empecé a formar con base al conocimiento y a la práctica de empezar a tocar puertas y ver quién se acerca y quién no se acerca, sumado a la información que ya tenemos, ¿no? Lo que sí sabemos es quiénes aprueban los medicamentos, quiénes revisan los protocolos, quiénes están encargados de cada uno de los institutos de salud, que a final de cuentas son los que consiguen el medicamento. Todo eso lo podemos hacer, eso yo se los puedo compartir con todo gusto. Solo quería señalar que para que el mapa esté completo necesitamos alimentarlo, todos.
Que si encontramos un nuevo actor, lo sumemos y sepamos ubicarlo exactamente en dónde, que lo sepamos usar, porque si no, no nos va a servir. Entonces, con todo gusto, ¿no? También es parte de la información que podemos compartir. Hugo.